Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Hola mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos, ¿verdad?, desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien y que la gracia y la misericordia de nuestro Dios estén con cada uno de ustedes. Después de haber orado, vamos a tener nuestro estudio tema de esta hora, mis queridos hermanos, y déjeme decirle que nuestro estudio tema va a ser muy interesante, hermanos, porque nosotros sabemos que la oración es muy importante y es la manera como nosotros los seres humanos nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Pero tristemente y lastimosamente, hermanos, hoy en día se ha perdido la actitud de vida en la oración. Hoy a muchos les da igual si oran parados, oran acostados o como sea. Pero esa es una actitud indebida de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Por eso, hermanos, en este estudio vamos a ver cómo el ser humano, cómo nosotros deberíamos presentarnos ante Dios cuando oramos. Y como le dije en nuestro estudio, la actitud de vida en la oración. Así es que, hermanos, los invito a que abran su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 11, el versículo 1. Lucas, capítulo 11, el versículo 1. Y vamos a ver ahí, hermanos, una pregunta muy importante que le hicieron los discípulos a Jesús. Y vamos a leerlo. Un día estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que Jesús estaba orando en un lugar. Pero dice que cuando terminó de orar, dice la palabra del Señor, se acercó uno de los discípulos. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo este discípulo? Señor, enséñanos ¿a qué? A orar, mis queridos hermanos. Y eso mismo, mis queridos, hoy, a través de este estudio, el Señor Jesucristo, a través de la Biblia y el espíritu de profecía, nos quiere enseñar la verdadera actitud cuando nos presentamos delante de nuestro Dios en la oración. Ahora, para reforzar esto, mis queridos hermanos, y de lo que vamos a hablar en esta hora, vamos a reforzarlo. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. He recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. Dice que ella recibió cartas y le preguntaban, así como los discípulos le preguntaban a Jesús de cómo deberían de orar, también a la hermana Juay, hermanos, a la profeta del Señor, le preguntaban y le llegaban cartas. Y escuche la pregunta, o escuche cómo sigue diciendo, hermanos, la mensajera del Señor. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? ¿De dónde, mis queridos hermanos? ¿De dónde muchos de los que profesamos ser el pueblo de Dios, mis queridos, hemos sacado esa idea de que debemos de permanecer de pie cuando oramos a Dios? Bueno,
muchos, yo les puedo decir, muchos las han sacado, mis queridos hermanos, de aquellos predicadores, ¿verdad?, de que supuestamente estudian teología y le enseñan al pueblo que no importa cómo tú ores, a cabo que Dios escucha tu oración. Le podría mencionar nombres, pero ese no es mi punto en este estudio, mis queridos hermanos, sino de que como pueblo de Dios entendamos de que para acercarnos al Dios eterno en oración, debemos de hacerlo con una sumisa reverencia, porque nos estamos acercando al santo y sublime creador del cielo y de la tierra. Escuchen lo que sigue diciendo. A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, escuche, a uno que se había, educado hace 5 años, ¿a dónde? Ahí, hermanos, en Battle Creek, en la conferencia general, ¿verdad? Esos que van y se educan a los centros de teología, porque ahí es donde les enseñan, mis queridos hermanos, a decir tantas sandeces y blasfemias. Escuche, a uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Y sigue diciendo, pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté, dice la mensajera del Señor, la viva necesidad de reprocharlo directamente. ¿Qué dice la hermana White? Dice que este hombre estaba a punto de abrir sus labios en oración. Lo miró la hermana White y ¿qué dice? Que ella sintió el Espíritu Santo, la conmovió, queridos, a reprocharlo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Escuche. Lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. ¿Te das cuenta, mis queridos hermanos? Así es que la posición correcta para presentarnos ante Dios en oración es de rodillas. Miren, hermanos, cuando usted va a la corte del mundo y se va a presentar delante de un hombre mundano, ¿sí? ¿Cómo entra ahí? Ahí ni siquiera mascando chicle puede usted entrar, porque lo sacan de la corte, mis queridos hermanos. ¿Y qué pasa hoy con el pueblo de Dios, mi querido? Hoy parecen vacas rumiantes en los templos y donde quiera se reúnen, hay tan más que chicle. A una corte del mundo, mis queridos hermanos, usted va y lo miran con el celular ahí, y le está picando y esto y lo otro. Lo sacan también. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Ahí está con los celulares en las reuniones, texteando y mensajeando. Y lo que menos están haciendo es poniéndole atención a la palabra del Señor. Ahora yo me pregunto, ¿por qué ante un hombre, ante una creación de Dios, el ser humano le guarda tanta reverencia y respeto? ¿Y por qué a Dios no le pueden guardar esa misma reverencia? Hoy en día, mis queridos hermanos, en las reuniones, en los templos y donde quieras que tú te reúnes, hoy a los niños se les permite correr para arriba y para abajo, llevar juguetes y llevar esto, y los padres hasta celulares y tabletas les dan para que esté quieto el niño. Eso se llama irreverencia ante el Altísimo. La verdad, mis queridos, yo no entiendo hasta dónde el pueblo de Dios hemos caído en estos últimos momentos. Claro, yo lo entiendo, la apostasía omega, mis queridos hermanos, ha avanzado y está leudando a cuantos no estudien la palabra del Señor a la luz del espíritu de profecía. Y esa cita que acabo de leer, hermanos, está en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 359. Mis queridos hermanos, quiera nuestro Padre Celestial que cada día aprendamos en la escuela de Cristo,
Cristo debe ser nuestro maestro. Él por eso, mis queridos hermanos, nos ha dejado las santas escrituras para que sean nuestra regla de fe y no la voz de un hombre. Estudien por ustedes mismos. Apéguense a un escrito está con la Biblia y el espíritu de profecía. Recuerden algo, mis queridos hermanos. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo y ningún ser humano. Escuche, hermanos, cómo la mensajera del Señor sigue diciendo para reforzar lo que estamos diciendo. Tanto en el culto en público como en privado, es privilegio nuestro, ¿qué dice? Doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son hoy nuestras excusas, mis queridos hermanos? Ay, es que el piso está duro. Ay, es que mis rodillas están muy duros. Si hay alfombra, bueno, está bien. Y si no hay, hermanos, son puras excusas baratas. Si Jesús es nuestro ejemplo, sigamos a Jesús. Jesús, nuestro modelo, sigue diciendo la cita, puesto de rodillas, oró. ¿Cómo oró Jesús? Puesto de rodillas. Y mis queridos hermanos, y allá en las laderas de las montañas donde andaba Jesús no había alfombra. Allá no andaba con un cojincito ahí para ponérselo en sus rodillas. Y decimos ser seguidores del gran modelo, del gran maestro. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas. Pablo declaró, escuche lo que Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre nuestro, Señor Jesucristo. Muchos tienen al apóstol Pablo también como un gran ejemplo. Pablo dobló sus rodillas. ¿Por qué tú y yo no podemos doblar nuestras rodillas también? Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. ¿Se das cuenta? Y hoy en día no queremos ni hacer el tiempo, mis queridos, para orar. Ay, es que estoy cansado y ahí, Señor, perdóname, y ya, y te duermes. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Esta cita, hermanos, está en Obreros Evangélicos, la página 187. Esta ha sido, hermanos, una de las áreas en donde grandemente hemos deshonrado a nuestro Dios como cristianos adventistas. Nosotros profesamos creer y practicar todo lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Como adventistas decimos, la Biblia es nuestra regla de fe, pero no queremos ni siquiera seguir esa regla de fe. No queremos ni siquiera, mis queridos hermanos, tomar a Jesús como nuestro modelo. Siempre que nos presentamos delante de Dios, ¿cómo nos presentamos? Queremos presentar nuestras oraciones siempre como los hipócritas, mis queridos hermanos, puestos de pie. Ya lo vamos a ver a través de las Escrituras. Nuestra actitud en esto, hermanos, y en otros asuntos, dice lo contrario. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? ¿Qué más dice la Biblia respecto a este punto? Vamos a Lucas, hermanos, el capítulo 22, el versículo 41. Lucas, capítulo 22, el versículo 41. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra. ¿Y qué dice? Y puesto de rodillas, oró. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice? Que Jesús se apartó como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué dice que hizo? Oró. Sigamos con la Biblia, mis queridos hermanos. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 40. Hechos capítulo 9, versículo 40. Pedro, dice la palabra del Señor, pidió que todos salieran. ¿Puesto de qué?
de rodillas, dice la palabra del Señor, oró y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Se da cuenta? Tenemos a Jesús que oró de rodillas. Vemos que los discípulos oraban ¿de qué? De rodillas. Sigamos con el relato bíblico, mis queridos. Ahora vamos a Hechos, el capítulo 7, versículos 59 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Dice así: cuando lo apedreaban, aquí está hablando de Esteban, mis queridos hermanos. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe ¿qué? Mi espíritu. Y puesto de rodillas, imagínense, mis queridos hermanos, imagínense, a Esteban lo estaban apedreando, mis queridos hermanos, lo iban a matar, mis queridos hermanos, y todavía él, dice la palabra del Señor en el verso 60 de Hechos 7, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros, mis queridos hermanos, ni en la enfermedad nos queremos arrodillar. A veces ni en las aflicciones que estamos pasando en la vida queremos postrarnos delante de nuestro Dios. Ahí sentaditos. ¿Te das cuenta? Y así, mis queridos hermanos, sucesivamente podemos ver. Les voy a dar los textos, mis queridos hermanos, para que ustedes los apunten y ustedes puedan ir estudiando todo esto, para que realmente, mis queridos hermanos, sigamos al modelo, para que cuando digamos nosotros nuestra regla de fe es la palabra del Señor, realmente tú tengas base bíblica para poder decir eso. Y así como les dije sucesivamente, hermanos, podemos ver también en Hechos 20 versículo 36. Hechos capítulo 20 versículo 36. También podemos ver Hechos 21:5. Hechos 21:5. Podemos ver Esdras, mis queridos hermanos, el capítulo 9 versículos 5 al 6. Podemos ver Salmos 95:6. Lo repito, Esdras capítulo 9 versículos 5 al 6. Salmos 95:6. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Y segunda de Crónicas, el capítulo 6, el versículo 13. Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el versículo 13. Y así podemos, mis queridos hermanos, ver pasaje tras pasaje de las Sagradas Escrituras acerca de la actitud de vida en la oración. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que Dios ha dejado suficiente luz con respecto a este asunto. Pero muchos se excusan diciendo que esa no es la única posición para poder orar. Muchos se excusan con eso, mis queridos hermanos. Yo pregunto, ¿acaso ellos son más sabios que Dios o de sus palabras? ¿O las palabras de estos hombres tienen mayor autoridad que la de Dios? Es cierto, mi querido, déjeme decirle algo. Hay ocasiones, ¿verdad? Hay ocasiones en que uno no puede arrodillarse. Por ejemplo, una enfermedad que lo mantiene postrado en la cama. ¿Verdad? Que usted no puede levantarse, usted no se puede mover. Dios acepta esa oración. Pero mientras que usted esté sano y usted puede hacerlo, hágalo. Reverencee a Dios. No busque cualquier excusa barata para no hacerlo, mi querido hermano. O al ir manejando, tal vez, mis queridos hermanos, no podemos arrodillarnos. Son
ocasiones, mis queridos hermanos, digámoslo así, especiales en las cuales no podemos arrodillarnos. Pero, mis queridos hermanos, en el grupo, ¿sí? O en la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos a presentarnos delante de Dios, ¿sí o no? Pero hoy en día me da tristeza, mi querido hermano, ver en iglesias, en grupos, mis queridos hermanos, que no se arrodillan delante de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es irreverencia. Y en casa, mis queridos hermanos, cuando apartamos el tiempo para orar en familia, no hay excusa, mis queridos hermanos. No hay excusa, no la tenemos. La oración de rodillas es la posición adecuada cuando oramos a nuestro Creador. Vamos a ir a un ejemplo muy significativo en la posición correcta para orar, mis queridos hermanos. Para eso, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor, mis queridos hermanos, a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12. Lucas capítulo 18, versos 9 al 12. La palabra del Señor dice así: para algunos que se tenían por justos, escuche, y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola, ¿sí? Para aquellos que se creían que muy justos. Dice que Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo, a orar. A ver con cuál de estos dos hombres nos identificamos, mis queridos hermanos, usted y yo. Escuche. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro era publicano. A ver si nos identificamos muchos con el fariseo o con el publicano. Sigamos. El fariseo oraba ¿cómo? El fariseo oraba de pie consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces, hermanos, ¿cómo estaba el fariseo? De pie le estaba orando al Señor. Ahora escucha el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano, mis queridos hermanos. Así son los fariseos. Los fariseos les gusta estarse dando golpe de pecho. Y nosotros sí hacemos esto, yo sí hago esto, aquí en mi grupo yo esto y lo otro. Fariseo hipócrita. Escuchen, mis queridos hermanos. Notaron que el fariseo aquí, dice aquí la palabra del Señor, lleno de justicia propia, no presenta una posición humilde y reverente delante de Dios. No la presenta. Su oración no se elevó, déjeme decirle, más arriba que su propia altura. Y así pasa, mis queridos hermanos. Porque a veces nos creemos justos. Nos creemos que solo nosotros podemos y hacemos. No actúes como fariseo, mi querido hermano. Dice que el fariseo estaba de pie, orando y se daba golpes de pechos. Y verdad, y como hoy lo vuelvo a repetir, y como muchos hoy en día, y que hago esto, y que le ayudo aquí, y ayudo allá. Ahora, pero sigamos con el relato, mis queridos hermanos. Ahora vamos a Lucas, ahí mismo el capítulo 18, en el mismo capítulo que estamos, nomás que hoy vamos a leer el versos 13 y 14. Ya vimos la actitud del fariseo, de pie, de rodillas, creyéndose más justo que los demás. Es más, cuando vio al publicano, ¿qué hizo? Yo no soy como este hombre. Oh, mis queridos hermanos, escuche, ahora vamos a seguir con el relato. Lucas 18, 13 al 14.
Pero el publicano, quedándose lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis queridos hermanos, ¿con cuál de estos dos hombres te identificas tú? ¿Como el fariseo, orándole al Señor de pie, presentando que solo él podía hacer las cosas, que solo él hacía esto y que solo él hacía el otro? Es más, ¿verdad? Miró al publicano: Señor, yo no soy tampoco como este. O te miras como el publicano, con un corazón contrito y humillado, de rodillas y reverente delante de tu Padre Celestial. Escuche, mi querido, lo que dice la mensajera del Señor. Esperamos que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente, que la que manifiestan los paganos por sus deidades idolátricas. Porque en caso contrario, esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis queridos hermanos? Que dejemos de ser hipócritas. Que hagamos, que si realmente decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y que Jesús es nuestro modelo, entonces sigamos los pasos de Jesús. Sigue diciendo: quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas. Y yo diría de pastores, aquellos que se paran detrás de un púlpito a enseñar, mis queridos hermanos, hombres y mujeres. No deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. Porque hoy, mis queridos hermanos, la ostentación también. Hoy en día, mis queridos hermanos, se presentan delante de Dios con nuestras hermanas con una gran ostentación, mis queridos hermanos. Eso es irreverencia delante de nuestro Dios. Todas pintadas, con sus ropas muy pegadas al cuerpo, con sus escotes, con sus ropas sin manga, mis queridos hermanos. ¿A dónde han aprendido, adventistas del séptimo día, que te tienes que vestir de esa manera? ¿A dónde? ¿No que la Biblia es tu regla de fe? ¿No que nos apegamos a un escrito está? No estéis en pie, dice la mensajera, con una actitud farisaica. O sea que siempre que tú le oras al Señor de pie, te estás identificando, mi querido hermano, con el fariseo. Dice: no estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza. No confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle. Mis queridos hermanos, tanto la Biblia como el espíritu del espíritu de profecía concuerdan, mis queridos, que la actitud de vida cuando nos acercamos a nuestro Dios en oración es de rodillas. Solo los fariseos oran de pie. Solo los hipócritas oran de pie. Solo los que se creen con autosuficiencia y miran tal vez a aquel hermano, a aquella hermana de menos, son los que se mantienen de pie con irreverencia delante de nuestro Dios. Esta cita, mis queridos hermanos, está en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 314.
Pero sigamos reforzando, hermanos. Escuche esta otra cita de la mensajera del Señor. Y cuando os reunís para adorar a Dios, ¿sí? Allá donde tú te reúnas, ya sea debajo de un árbol, allá en el río, donde sea, cuidad de arrodillaros delante de Él. No importa dónde estés, mi querido hermano, arrodíllate delante del sublime Creador del cielo y de la tierra. No seas fariseo, no seas hipócrita. Demostrad por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por entero sometidos al Espíritu de verdad. ¿Te das cuenta? Pero tal vez tú no estás sometido al Espíritu de verdad. Por eso sigues la voz de los hombres en vez de seguir la voz de Dios. Sigue diciendo la cita, mi queridos, con una pregunta. ¿Quiénes han escudriñado detenidamente la palabra para buscar ejemplos y dirección en este asunto? ¿Quiénes, mis queridos hermanos? Estos estudios, estos temas no se escuchan. Ya no se escuchan en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se ha vuelto frívolo. Se ha vuelto frío, mis queridos hermanos, aun cuando ora. ¿En quiénes podemos confiar como maestros en nuestros colegios, en los Estados Unidos y en los países extranjeros? Escuche. Después de años de estudios, han de regresar los estudiantes a sus propios países con ideas falseadas acerca del respeto, la honra y la reverencia que deberían tributarse a Dios y no sentir la obligación de honrar a los hombres de cabellos grises. ¿De dónde han sacado esa idea? De los centros de teología, queridos, lea bien la cita. De esas escuelas supuestamente adventistas donde van y forman una educación cristiana. De ahí ya salen, mis queridos hermanos, corrompidos de la mente. Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía para que podamos realmente, mis queridos, honrar y glorificar a nuestro Dios. Escuche lo que sigue diciendo la cita, hermanos. A los hombres de experiencia, a los siervos escogidos por Dios que se han relacionado con la obra de Dios durante casi todos los años de su vida. Aconsejo a todos los que asisten a los colegios en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Escuche el consejo de la sierva del Señor, hermanos. A que no se contagien del espíritu de irreverencia. ¿Cuál es el consejo de la sierva del Señor? Y no solo para acá en Estados Unidos, hermanos. Que donde quiera que tú vayas, que no te contagies con el espíritu de irreverencia. ¿Qué importa que allá, mis queridos hermanos, en un centro de teología, en un colegio supuestamente adventista, te digan, no, mira, no importa, pero esto y lo otro y aquí? Tú apégate a un escrito está. Y si tú miras que lo que te están enseñando, donde quieras que tú te reúnas o donde estás estudiando, van en contra de un escrito está, entonces ya el problema eres tú, mi querido hermano. Te están engañando. Te están engañando. Escuche lo que sigue diciendo. Aseguraos de comprender por vosotros mismos qué clase de educación necesitáis, a fin de poder educar a otros para que obtengan una preparación del carácter. Pero si nosotros mismos no investigamos, ¿cómo vamos a querer preparar a otros? Si todavía nosotros no hemos comprendido estos asuntos, ¿cómo queremos enseñarle a otros? Por eso vemos tantas irreverencias en el pueblo de Dios. Una preparación del carácter, sigue diciendo la cita, que soporte la prueba que muy pronto sobrevendrá a todos los que viven en la tierra.
Andad en compañía, escuche, ¿verdad? Y estas son decisiones que cada uno debemos de hacer, hermanos. Porque no podemos andar en compañía con los irreverentes. Escuche lo que dice. Andad en compañía de los cristianos más sólidos. ¿Se da cuenta? Aquellos que se apegan a un escrito está, a la ley y al testimonio. No elijáis como compañeros a quienes, escuche, a los instructores o alumnos presuntuosos, esos orgullosos, esos que piensan que solo ellos, mis queridos hermanos, lo pueden y lo saben todo. Aléjate, te van a corromper. Aquellos que siempre te dicen, pero es que yo estudié teología. Es que yo saqué mi doctorado allá en Montemorelos o allá en Loma Linda o allá en Costa Rica, en Andrews. Aléjate de todos esos corruptos, mis queridos hermanos. Te están engañando. No elijáis como compañeros a los instructores, alumnos presuntuosos, sino a quienes, escuche, a los que manifiestan una mayor piedad y a los que revelan tener comprensión de las cosas de Dios. Esos tienen que ser tus amigos. Esos tienen que ser tus compañeros. Pero lastimosamente hoy en día es al revés. Aquellos que realmente, mis queridos hermanos, comprenden las cosas de Dios. Aquellos, mis queridos hermanos, que realmente manifiestan una mayor piedad, son los que atacan más, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque no quieren apegarse a un escrito está. Pero escuche lo que sigue diciendo la cita, hermanos. Vivimos en tiempos peligrosos. Todos lo sabemos. Vivimos en tiempos peligrosos. Escuche lo que dice. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. Especialmente, mis queridos hermanos, los adventistas del séptimo día. ¿Qué dice? Profesamos ¿qué? Ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿Pero qué está pasando? Dice que estamos perdiendo el espíritu de ¿qué? De devoción. Estudiamos cuando me acuerdo. Oro solamente cuando tengo necesidad. ¿Se da cuenta? El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor. ¿Y cómo? Dice aquí, con santidad y respeto, mediante la fe, no en sí mismos, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se le coloque. El hombre debe de ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia, cuando su súplica ante el estrado de la misericordia, ante el estrado de la misericordia. ¿Se da cuenta? Así que dice la mensajera del Señor que debemos de ponernos ¿cómo? De rodillas, como súbditos de la gracia. Pero si su súbdito es un hombre, siga de pie. Siga con ese farisaísmo. Sigue diciendo la cita, hermanos. Y puesto que recibe diariamente los dones de la mano de Dios, siempre debería tener gratitud en el corazón y expresarla en palabras de agradecimiento y alabanza por esos favores inmerecidos. Así es que, mis queridos hermanos, cuando venimos delante de Dios, nos arrodillamos, le damos las gracias al Señor por todos los favores recibidos. Que nunca se te olvide darle gracias a Dios antes que le empieces a pedir, porque somos buenos para pedir, pero menos para dar las gracias. Los ángeles, escuche, han guardado su camino durante toda su vida. Yo no sé cuántos años tienes en este momento, pero los ángeles han guardado tu vida hasta este momento. Y no ha visto muchas de las trampas de las que has sido librado. Tal vez ayer podías haber pasado un gran accidente en la carretera, en el trabajo, pero Dios te libró, sus ángeles te libraron. Y en vista de esa protección y esos cuidados,
prestados por seres cuyos ojos nunca dormitan ni se duermen, debe reconocer en cada oración el servicio que Dios realiza por él. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 363. Así es que, mis hermanos, somos un pueblo peculiar, diferente. Y si decimos que Jesús es nuestro ejemplo y que como pueblo de Dios predicamos el mensaje final de misericordia, debemos tener una actitud de reverencia, respeto cuando nos acercamos al trono de la gracia. Por eso, mis queridos hermanos, dice allí en la palabra del Señor, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, que dice: el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Así es que si Jesús se arrodillaba para orar, también nosotros debemos arrodillarnos para orar. Así es que, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que la misericordia y la gracia de nuestro Dios los acompañe siempre. Y que no se nos olvide que la actitud de vida para acercarnos a nuestro Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, es siempre de rodillas. Así es que vamos a arrodillarnos y vamos a orar, mis queridos hermanos, delante de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, aquí puestos de rodillas, queremos agradecerte, Padre, por cada uno de los favores que tú nos has dado. Gracias por la vida, gracias por los alimentos, gracias, Padre, por la salud y gracias, mi Dios, por tu palabra. Pedimos, mi Dios, de que cada día que pase podamos mantenernos firmes en un escrito está. Bendice a tu pueblo, mi Dios, y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Espero en Dios y por su gracia y su misericordia que este estudio tema pueda servir para que podamos seguir escudriñando las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía y así podamos seguir el gran ejemplo de nuestro gran Maestro Jesucristo. Que Dios los bendiga.